Revelado, el sorprendente giro en la vida de un esclavo que transformó su destino en 30 días. Miguel había aprendido a aceptar su existencia como una sombra en la vasta extensión de la finca familiar. Desde pequeño sabía que su futuro estaba marcado por las cadenas invisibles de la opresión. Pero incluso bajo el ardiente sol de Veracruz y el peso inmenso de las expectativas familiares, su curiosidad era un fuego tenue pero constante que le refulgía en el alma. ¿Por qué todo debe ser así?, se preguntaba mientras araban, cosechaban y atendían al ganado, sintiendo la tierra firme bajo sus pies, una tierra que no le pertenecía. Su madre y su abuela siempre le contaban historias llenas de dignidad y respeto hacia sus raíces africanas. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas brillantes, la realidad parecía reflejar solo sus limitaciones. Un día, mientras las gotas de sudor se mezclaban con las lágrimas que su orgullo se negaba a dejar caer, se encontraba con don Ernesto, un anciano de mirada profunda y voz serena. «Tienes una chispa», le dijo, deteniéndose. En ese instante, el mundo se detuvo. Aquella frase resonó en Miguel como un eco lejano, un susurro de posibilidad. La ira por estar encerrado en un destino preestablecido nació de su interior. La libertad se volvió más que un deseo, se convirtió en una necesidad. Así fue como, impulsado por un estallido de esperanza, Miguel decidió que debía conocer un mundo más allá de la finca, más allá del temor. Y así, sin un plan concreto, se escondió tras los arbustos que bordeaban la carretera hacia la escuela del pueblo. La primera vez que pisó aquel aula llena de libros y ensoñaciones, el aire era diferente. Cada página que pasó, cada concepto aprendido, encendía una nueva llama en su mente. La ciencia, ese universo que parecía tan distante, se transformó en su refugio. Pero la alegría del conocimiento también trajo consigo un tormento. La finca lo necesitaba, su madre estaba enferma y su abuela anciana dependían de él. La lucha entre el deseo de volar y la lealtad hacia sus raíces se tornó un conflicto interno angustiante. ¿Por qué no puedo ser todo a la vez?, se preguntaba. Y una marea de desesperación lo invadía. Una noche, desvelado y abrumado, recordó las palabras de su abuela. Aquella presión, esa carga emocional, lo mantenía en una red de paralizantes dudas. Las noches de estudio se alzaban como muros entre él y su familia, y a cada segundo Miguel se despedía un poco más de su vida anterior. La vorágine de la vida en la finca chocaba con las nuevas ambiciones de su ser. Las sospechas y preocupaciones sobre el estado de salud de su madre lo carcomían por dentro. «Si ella me necesita, ¿debo dejarla?», resuena en sus pensamientos. El eco de su propia voz interna se tornó en un grito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el concurso a la vista, la ansiedad creció y una sombra de duda se cernía sobre él. Un rival celoso, siempre al acecho, había comenzado a desestabilizar su confianza, creando un torbellino en su mente. Cada ataque se sentía como si atravesara su piel. Entonces, en una noche de tormenta, cuando la lluvia arrastraba la calma y su mente buscaba respuestas, halló ese viejo documento familiar, un legado de lucha y dignidad que nunca imaginó que le pertenecía.
¿Lo heredé?, se cuestionaba, mientras cada palabra del texto lo acercaba a un propósito mayor. Pero justo al borde de la revelación, un único pensamiento invadía su mente: ¿y si no alcanzo lo que tanto deseo? Con el concurso a solo días de distancia, Miguel debía enfrentarse a la elección que transformaría su existencia para siempre. ¿Sería capaz de definir su vida, de honrar sus raíces y al mismo tiempo luchar por su futuro? Mientras la tormenta rugía, él sabía que el momento decisivo ya estaba aquí. Los días que siguieron a la tormenta fueron un torbellino de emociones. Miguel se encontraba atrapado entre la herencia de su familia y la aspiración de un futuro que, de una forma u otra, parecía escaparse entre los dedos. Caminaba por la finca, sintiendo el peso de cada tarea, cada mirada de desaprobación de aquellos que no entendían su lucha interna. En su mente ya no era solo un joven trabajador. Había comenzado a verse como un estudiante, un aprendiz en un mundo nuevo y expansivo. Con el concurso a la vista, Miguel redobló su esfuerzo en los estudios. La lectura de aquel documento había avivado su deseo de aprender. Las noches en vela se convirtieron en su rutina. Sin embargo, a pesar de sus avances, el miedo a fracasar permanecía como un sinfín de sombras. ¿Y si mis esfuerzos son en vano?, reflexionaba, mientras se sumergía en el mundo fascinante de la ciencia, las matemáticas y la historia. Cada día su mente se expandía, incubando ideas que su entorno nunca le había permitido considerar. El rival que lo acechaba, Ulises, un compañero que había disfrutado siempre de la aprobación de sus profesores, se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Él siempre me superará, pensaba. Pero en el fondo, Miguel sabía que Ulises representaba un reto que debía enfrentar, no solo por competir, sino porque su éxito significaba reconocimiento, una forma de liberar sus sueños de las cadenas que lo ataban. Ahora continuemos. Cada insulto disfrazado de broma, cada revés psicológico, le empujaba hacia una respuesta más feroz. No podía dejar que esa sombra lo apagara. Durante una de esas noches intensas, mientras practicaba su discurso para el concurso, se vio frente a su espejo. Lo que vio no fue solo un joven de cabello revuelto, sino un hombre en construcción, un ser en plena transformación. Se obligó a confrontar sus dudas. «Soy fuerte», se dijo, y esas palabras resonaron en la penumbra de su habitación como un mantra. Decidió que no podía permitir que el miedo lo consumiera. Así fue como, inspirado por su búsqueda de conocimiento, decidió documentar su progreso y sus emociones. Escribir se convirtió en su refugio, una forma de canalizar sus inquietudes y dudas. Mientras trazaba sus pensamientos, apareció en su mente la imagen de su madre, su rostro sereno y sus ojos brillantes que reflejaban esperanza. «Hago esto por ti», susurró al papel. Esa conexión se tornó su motor. No solo competía por un premio, competía por la dignidad de quienes habían caminado antes que él. Las horas pasaron volando. Cada día se acercaba un poco más al concurso, y al hacerlo, Miguel cultivaba la confianza. Se empezaba a visualizar en el escenario, su voz resonando con claridad mientras contaba su historia. El hecho de que pudiera empezar a verse como un narrador de su propia vida, un protagonista activo, reflejaba un profundo cambio interno. Sin embargo, una mañana, mientras se dirigía a la escuela, un tropiezo se presentó inesperadamente. Ulises, esperando a la salida del aula con un grupo de amigos, formó una trampa verbal que apuntaba directamente al corazón de las inseguridades de Miguel. «¿Crees que puedes desafiarme?», rió con desdén.
Miguel sintió cómo la rabia y la confusión luchaban dentro de él, mientras la presión del entorno aumentaba. Sabía que debía responder, pero no con violencia. Su oportunidad era construir su propio camino sin dejarse consumir por comentarios ajenos. Ese día fue diferente. Miguel no volvió a casa con la herida abierta. Se fue aún más decidido. Al caer la noche, sus manos danzaban sobre las páginas mientras forjaba su discurso no solo para el concurso, sino para la vida misma. Mientras su voz interior se levantaba con nuevas convicciones, el eco de las palabras de don Ernesto reverberaba en su mente. «Tienes una chispa». Estaba claro, esa llama no solo dependía del conocimiento, sino también de su valentía. El concurso se acercaba, y con él una posibilidad de transformación que lo llevaría a definirse verdaderamente. Pero justo cuando Miguel pensaba que había encontrado la respuesta a sus dudas, un mensaje inesperado llegaría a cambiarlo todo. Una carta, marcada con un sello que le era muy familiar, lo alertaría sobre algo que jamás había imaginado. Su vida, con todos sus sacrificios, ya no estaba tejiendo solo su futuro, estaba entrelazando el destino de todos alrededor de él. La pregunta era, ¿estaría listo para enfrentarlo? Las primeras horas de la mañana llevaban una frescura que Miguel apenas notó. Su mente seguía atrapada en el dilema que la carta había suscitado. No podía evitar la tentación de abrirla, de descubrir qué secretos guardaba. Sin embargo, el temor a lo desconocido lo mantenía cautivo. Se preguntaba si podría soportar otro golpe, o quizás el descubrimiento de una verdad demasiado pesada para sus jóvenes hombros. Cruzó el umbral de la finca, donde el olor del pasto recién cortado y el canto matutino de las aves se mezclaban en un cuadro idílico que poco tenía que ver con su desasosiego. El desafío que representaba Ulises parecía menguar en comparación con la incertidumbre que le había generado la carta. Entre tareas y pensamientos, Miguel decidió dedicar ese día a sentarse y reflexionar sobre lo que realmente importaba, su propósito. Mientras trabajaba en la finca, cada movimiento se volvía mecánico. Su mente divagaba, repasando la conversación con su madre el último día que la había visto. «Siempre hay algo que puedes hacer, hijo, nunca dejes de luchar», le había dicho. Esa frase se reavivó en su memoria como un recordatorio de que, más allá de su capacidad para vencer a otros, debía enfocarse en ser el mejor Miguel que pudiera ser. Al llegar la tarde, la carta aún reposaba sobre su escritorio, en una esquina como una sombra en espera. Miguel se sentó en su cama y con el corazón latiendo aceleradamente, decidió abrirla. La hoja de papel, simple pero cargada de significado, expuso palabras que cambiarían su presente y tal vez su futuro. Era una invitación a participar en un intercambio educativo en una escuela prestigiosa de la ciudad. «Este es tu momento, Miguel. Puedes demostrar lo que llevas dentro», decía la carta. Al leerla varias veces, las dudas se mezclaron con una oleada de esperanza. La idea de salir de su entorno habitual lo asustaba, pero también lo llenaba de un sentido de posibilidad que nunca antes había imaginado. ¿Cómo podría prepararse para una competencia así en un lugar tan distinto? La adrenalina de la incertidumbre lo impulsaba a actuar y por primera vez comenzó a sentir que podría tomar el control de su destino. Ese mismo día experimentó una especie de epifanía. Su rivalidad con Ulises dejaba de ser el único motor de su ambición. La oportunidad que tenía delante lo obligaba a madurar, a definir sus objetivos más allá de superar a un compañero. Su propósito debía ser más profundo, centrado en su crecimiento personal y profesional. Cada día, desde ese momento, debía prepararse no solo frente a Ulises, sino frente a la mejor versión de sí mismo.
La siguiente semana transcurrió entre estudio intenso y planificación para el cambio inminente. Miguel entendió que debía perfeccionar su discurso, pues no solo iba a demostrar su conocimiento, sino su habilidad de comunicarse y conectar con otros. Comenzó a participar en debates y talleres de oratoria en línea, buscando feedback continuo que le ayudara a crecer. Su voz, un recurso que antes temía, se transformó en su más poderoso aliado. Sin embargo, en medio de su proceso, no dejó de lado las constantes provocaciones de Ulises, quien no parecía dispuesto a dejarle el camino claro. Los comentarios despectivos del rival pasaron de ser una distracción a una motivación. Ahora, más que nunca, Miguel tenía claro que cada obstáculo podría ser una oportunidad para brillar. Comenzó a ver a Ulises como una chispa que encendía su fuego interno. A medida que se acercaba el día de la decisión sobre el concurso, un nuevo mensaje lo sorprendió. Esta vez no era una carta, sino una llamada de su madre, que lo había buscado ansiosamente. El tono de su voz denotaba una mezcla de alegría y preocupación, como si anticipaba algo que Miguel aún no había desvelado. «Quiero que sepas que he escuchado algo sobre la competencia», le dijo su madre, queriendo hacerlo sentir importante y conectado. Sin embargo, el contenido de la conversación cambiaría radicalmente su perspectiva, revelando una faceta de su historia familiar que lo afectaría profundamente. La verdad que estaba a punto de descubrir lo llevaría a replantearse todo lo que había asumido hasta ahora. Justo cuando pensaba que tomaba el control de su vida, algo más estaba en juego, y Miguel se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que estaba a punto de recibir. Miguel colgó el teléfono, su mente zumbando como un eje desquiciado. Las palabras de su madre seguían retumbando en su interior, la mezcla de emoción y alerta dibujando un halo de incertidumbre a su alrededor. La promesa de secretos familiares llevaba consigo una carga que para él parecía aplastante. No podía dejar de preguntarse qué era lo que había escuchado. ¿Estaba su madre reforzando su fe en él, o estaba a punto de destapar algo que podría cambiar no solo su participación en la competencia, sino su identidad misma? Decidió que no podía permitir que la ansiedad le robara la concentración. En vez de eso, optó por utilizar esa energía tumultuosa para trabajar. Se sumergió en el estudio, revisando cada tema que podría surgir en el examen de admisión. Pero había algo más que lo inquietaba: la imagen de Ulises, cuya presencia resonaba en su mente como un eco persistente. Mientras él avanzaba, su rival parecía disfrutar de cada provocación, cada comentario despectivo. Pero, curioso quizás, había algo diferente en la forma en que Miguel lo percibía ahora. La hostilidad de Ulises no era solo un obstáculo, sino el motor que lo impulsaba hacia su propia superación. Una tarde, después de un intenso debate sobre filosofía en el que había destacado, Miguel se sentó en su escritorio. La carta a la que se había aferrado con tanto ahínco ahora parecía solo un primer paso en un camino más extenso. Debía encontrar formas de aplicar sus aprendizajes, de ir más allá de las palabras y la teoría. No solo quería demostrar su conocimiento, necesitaba construir conexiones significativas con las personas que lo rodeaban. Decidió entonces inscribirse en un club de debates en línea. La idea de interactuar con personas de diferentes orígenes y con variadas perspectivas lo emocionaba. Cada encuentro se convirtió en un campo de entrenamiento donde no solo perfeccionaba su oratoria, sino también su capacidad de escuchar y responder con empatía. En ese proceso, comenzó a descubrir no solo sus debilidades, sino también su capacidad para conectar con los demás. A través de sesiones de práctica, pudo vislumbrar sus defectos arengando a su voz interior, superar la inseguridad y convertirla en una herramienta para no solo vencer a Ulises, sino a uno mismo.
La transformación no fue repentina. Había días en los que la inseguridad lo empujaba hacia la autocrítica. A veces, incluso dudaba sobre su elección de participar en la competencia. Sin embargo, cuando esos momentos nublaban su mente, volvía a recordar el propósito que había esbozado. No solo quería ser un competidor, deseaba ser un referente, un modelo a seguir. La imagen de su madre, sintiendo orgullo por su valentía, revivía la llama de su determinación. Era un ciclo vicioso, pero uno que lo empujaba a crear su propia narrativa. Fue una sesión particularmente intensa en el club de debates, lo que lo llevó a una conclusión crucial. Durante un ejercicio de improvisación, se le pidió que defendiera una postura en contra de sus propios principios. A pesar del desafío, Miguel habilidosamente encontró refuerzos en sus contradicciones, lo que lo llevó a comprender más a fondo sus propios valores. Salió de esa sesión con una claridad renovada acerca de lo que su verdadera lucha significaba. Finalmente, la fecha de la decisión se acercaba. Con cada día, la presión aumentaba, pero también lo hacía su claridad mental. Cuando sintió que el miedo estaba a punto de hacerse en su interior, en lugar de sucumbir, decidió tomar una acción decisiva. Su madre había mencionado algo crucial y ahora Miguel estaba listo a indagar más en ello. ¿Qué revelaciones guardaba su familia? ¿Podría la verdad a la que se enfrentarían cambiar su ambición y su nueva visión de lo que significaba competir? Tan dispuesto estaba a descubrirlo que al final del día pulsó el número que había guardado durante semanas esperando el momento correcto para usarlo. Con cada tono que sonaba, sentía cómo la adrenalina crecía. No solo buscaba respuestas sobre la competencia, estaba a punto de enfrentar un legado que había permanecido oculto por demasiado tiempo. ¿Qué verdad esperando por él iba a surgir de esa llamada? La voz familiar de su madre resonó al otro lado de la línea, y Miguel contuvo la respiración. La calidez, interminable en el tono, le ofrecía una conexión que aliviaba su miedo, pero también traía consigo un nudo de ansiedad. Sin embargo, el deseo de descubrir la verdad superaba cualquier recelo que pudiera sentir. La conversación comenzó con saludos triviales, pero pronto Miguel tomó el control, dirigiendo la conversación hacia el tema que le quemaba por dentro. «Mamá, ¿de qué se trataba aquello que mencionaste? Necesito saberlo», confesó, su voz temblorosa pero firme. La caída repentina de la conversación lo hizo sentir como si un rayo iluminara las sombras de su familia. Ella titubeó inicialmente, pero pronto suspiró, tal vez reconociendo lo importante que era para él. Las palabras que siguieron fueron una mezcla de dolor y revelaciones familiares que desarrollaron más preguntas que respuestas. Miguel escuchó atentamente mientras su madre hablaba de sacrificios, de una historia que se había transmitido de generación en generación, pero que siempre había estado envuelta en silencio. Cada detalle iba tejiendo un nuevo lienzo sobre su identidad, y aunque luchaba por no dejarse arrastrar por la marea de emociones, una sensación de claridad comenzaba a tomar forma en su mente. «Eres más que un competidor, Miguel. La fortaleza corre por tus venas. Debes utilizarla», le dijo su madre. Y esas palabras resonaron en su interior. No solo se trataba de la competencia, era una batalla personal para reivindicarse y descubrir su verdadero yo. La historia de su familia le ofreció el combustible necesario para transformar la victimización en acción decisiva. Miguel colgó el teléfono con un nuevo propósito:
Las revelaciones no solo habían iluminado su pasado, sino que se sentía impulsado a dejar una huella en el futuro. Cada encuentro en el club de debates, cada argumento bien construido, era ahora una pieza esencial en una historia que reconocerá cómo los sacrificios del pasado podrían embellecer su presente. Decidido a darle vida a su legado, comenzó a seguir un nuevo enfoque. En lugar de ver a Ulises simplemente como un rival, llegó a verlo también como un espejo en el que podría ver sus propias inseguridades. La rivalidad alimentó sus ganas de mejorar, pero no sería la única motivación que guiaría su camino. Entenderse a sí mismo era primordial. Ahora, el doble significado de la competencia provocaba un torrente de cuestionamientos internos, no solo sobre cómo podía superar a Ulises, sino cómo podía servir de inspiración para aquellos que lo observaban. La inestabilidad emocional que había sentido anteriormente se transformó en un deseo férreo de actuar. Comenzó a escribir reflexiones sobre cada debate, analizando no solo las respuestas que daba, sino también por qué lo hacía. El ejercicio de la autoevaluación se volvió vital. Fue un proceso liberador que enriquecía su pensamiento crítico, mientras sus habilidades comunicacionales florecían más de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras se preparaba para un nuevo debate, Miguel se detuvo. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su escritorio, donde había esbozado un plan que combinaba su deseo de destacar y el deseo de inspirar a otros. Cuando se miró en el espejo, allí encontró a un luchador dispuesto a abrazar su historia, sus miedos y aspiraciones. Pero en ese momento de reflexión, la peculiaridad de la vida lo sorprendió. Un mensaje apareció en su teléfono. Ulises había sido descalificado de la competencia por una infracción. La mezcla de emociones que recorrieron su ser fue intensa. ¿Se sentiría satisfecho por la victoria de esa manera, o este giro representaba una oportunidad para luchar de forma más auténtica? Miguel cerró los ojos, absorbiendo la magnitud de su descubrimiento. La próxima semana definiría su camino, no solo como competidor, sino como un ser humano consciente de su legado. Pero la pregunta seguía insidiosa. ¿Quién sería realmente Miguel en un mundo donde el papel de un rival podría transformarse dramáticamente? Al final del día, un nuevo desafío lo esperaba, y debía decidir si se dejaría llevar por los giros inesperados de su historia, o si creara el guión que quería protagonizar. La historia apenas comenzaba. Los días que siguieron a la descalificación de Ulises fueron un torbellino de introspección y decisiones. Miguel se encontraba en la cúspide de una transformación personal, y cada momento se sentía como una decisión crucial que lo llevaba hacia su verdadero destino. La presión de demostrar su valía se había intensificado, pero esta vez no era solo una búsqueda de la victoria, sino el deseo de descubrir su propósito. El club de debates se había convertido en su santuario. Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras se preparaba para el próximo encuentro. Aquella fortaleza de la que hablaba parecía darle un nuevo sentido a cada enfrentamiento que lo aguardaba. Comprendió que cada argumento que defendía representaba algo más que una simple competición. Era una expresión de su identidad, una oportunidad para comunicar su legado. En lugar de temer a la derrota, Miguel abrazó la idea de la vulnerabilidad. Escrutó cada debate con una perspectiva renovada. Esto no solo implicaba perfeccionar sus habilidades retóricas, sino también ser honesto sobre sus dudas y miedos.
Empezó a abrirse con los demás miembros del club, compartiendo sus inseguridades y siendo un modelo de autenticidad. Esta conexión genuina empezó a forjar lazos fuertes y a atraer la admiración de sus compañeros. Sin embargo, el miedo a la comparación seguía acechando. En su mente, la figura de Ulises se volvía un fantasma persistente. No era solo un rival, sino el estereotipo de lo que sucedía cuando uno elige el camino de la competencia sin honestidad. Un día, en la oscuridad de su habitación, meditando sobre el fenómeno de la rivalidad, preguntó: ¿podía realmente convertirse en un ejemplo a seguir si no comprendía el trasfondo de sus propias elecciones? Se sentó en su escritorio y tomó un cuaderno donde comenzó a esbozar un proyecto: Viviendo el debate. Se imaginó organizando talleres donde pudiera transmitir no solo estrategias de debate, sino también la importancia de la introspección y la transparencia. El deseo de inspirar a quienes podrían sentir la misma ansiedad que él había sentido lo empoderó. Fue un enfoque que lo integraba a él mismo, su historia y a aquellos que aspiraban a crecer. Para hacer realidad su iniciativa, Miguel comenzó a investigar sobre conferencistas y expertos en oratoria que pudieran complementarlo. También se acercó a su profesora de lengua, que había visto potencial en él desde el principio. Sin embargo, el mayor temor se encontraba en el acto de presentar su idea al club. ¿Y si se reían de él? Esa pregunta persistía, casi paralizándolo. Sin embargo, tomó una decisión. Si verdaderamente quería dejar su huella en lugar de simplemente seguir los pasos de otro, este era un paso necesario. Esa semana, durante la reunión del club, Miguel se levantó y habló sobre su visión. Su voz vacilante atrapó la atención del grupo. Al principio, las palabras salieron titubeantes, pero mientras continuaba, una claridad se apresuró a llenar el espacio. Había algo en abrirse así, en desafiar su miedo a la validación, que lo liberó. Las miradas de sus compañeros no eran de burla, sino de admiración. Cuando terminó, el silencio se sintió electrificado. Una chica del grupo se levantó y con una sonrisa tímida dijo: «Yo me apunto». Miguel sintió que la emoción brotaba, había atisbos de aceptación y apoyo. Su idea estaba germinando ante sus ojos, pero había una nueva lucha en su interior, la necesidad de delinear el camino entre el impulso de buscar validación y la verdadera esencia de su propósito. Mientras tanto, la sombra de Ulises persistía. Un mensaje llegó a su teléfono. Se había autoexcluido del grupo de debates a pesar de su descalificación. La pérdida de su rival abrumó a Miguel de confusos sentimientos. ¿Qué significaba esto para él? ¿Podría trascender a su antiguo rival o sería este el fin de su viaje hacia la autocomprensión? Con el legado familiar en el fondo de su mente y la incertidumbre dibujando un mapa de su futuro, Miguel se vio forzado a reflexionar aún más sobre su papel en este nuevo escenario. La historia de su vida exigía un giro, pero la pregunta permanecía: ¿sería capaz de transformarse lo suficiente antes de que la próxima oportunidad se adhiera a su futuro? Una nueva semana se acercaba, llena de desafíos y oportunidades que lo apremiaban a elegir su senda con determinación. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era clara: ¿sería capaz de aceptar la responsabilidad de su crecimiento personal antes de que otro giro del destino lo empujara hacia un obstáculo que no podría prever? La semana comenzó con una inquietud latente en el corazón de Miguel. La conversación en el club de debates había sido un punto de inflexión, pero ahora cada paso que daba lo acercaba a la próxima reunión. La idea de viviendo el debate lo mantenía animado, aunque un nuevo temor se apoderaba de su mente. ¿Sería capaz de mantener el ímpetu y la autenticidad que había comenzado a construir? Se dedicó a diseñar el programa de talleres. Dedicar tiempo a estructurar su idea lo llevó a descubrir su propia pasión por la enseñanza. Al principio se vio como un mero facilitador,
Pero, a medida que plasmaba su visión en papel, se dio cuenta de que tenía algo más que enseñar. Lo que compartía describía su propia experiencia de vulnerabilidad, aceptación y crecimiento. Era un reflejo de la lucha diaria que enfrentaba. Cada gesto, cada palabra pronunciada en ese contexto era un eco de sus propias batallas internas. En el camino hacia el primer taller, Miguel se obsesionó con perfeccionar cada detalle, desde la manera en que presentaría el concepto hasta cómo conectaría con cada asistente. Sin embargo, a pesar de su preparación, las dudas volvían a asomar. En su mente, la voz de Ulises, aunque ausente físicamente, resonaba fuerte. Se preguntaba si podría ser tan elocuente y convincente como él. ¿Would he ever be perceived as an equal? Las noches previas al taller se tornaron en insomnio constante. Se sentó frente al espejo y en un acto de introspección forzada, se preguntó si el miedo a la comparación era realmente un obstáculo o solo una señal de que se estaba desajustando con sus viejos patrones de pensamiento. La verdadera transformación podría no estar en ser como Ulises, sino en ser la mejor versión de él mismo. Al fin, esa comprensión comenzó a abrir pequeños espacios de libertad en su mente. El día del taller, la atmósfera en el aula vibraba con incertidumbre, pero también con curiosidad. Miguel estaba nervioso, un nudo en el estómago que le recordaba constantemente su vulnerabilidad. Se ubicó frente a la clase, observando a sus compañeros, muchos de ellos con rostros amistosos pero expectantes. En ese momento, decidió que no podía ocultar su nerviosismo. Se tomó un breve respiro y, con una voz más firme que antes, se presentó no como un experto, sino como un compañero en el viaje del aprendizaje. Con cada actividad, Miguel sentía cómo su nerviosismo se convertía en adrenalina positiva. La interacción con los asistentes se sentía como un diálogo sincero. No solo intentaba impartir conocimiento, sino crear un espacio donde la vulnerabilidad se podía presentar con orgullo. Durante el ejercicio final, donde cada participante debía compartir una historia personal relacionada con sus propios miedos, Miguel escuchó relatos auténticos que resonaban con su propia historia. A cada momento se alejaba más de la figura de Ulises, centrándose en la esencia de su propósito. El taller concluyó con un aplauso espontáneo, y al mirar a sus compañeros vio sonrisas de reconocimiento y gratitud. La sensación de aceptación se desbordaba en el ambiente. Pero Miguel buscó refugio en su interior, recordando las lecciones aprendidas en su taller. Mientras esperaba su turno, Miguel se enfocó en la respiración, en cada inhalación y exhalación que le recordaba que estaba vivo, que había trabajado arduamente para estar allí. Al ser llamado a participar, sintió un torrente de adrenalina, pero también una calma inexplicable. Se acercó al podio y al mirar a la audiencia sintió que no solo debía competir, debía compartir. Cada palabra se convirtió en un puente entre su experiencia personal y las expectativas del público. Al iniciar su discurso, Miguel se atrevió a abrir su corazón, a hablar de sus temores, sus inseguridades, las comparaciones desgastantes con Ulises. Sin una barrera que lo separara de su historia, expuso sus vulnerabilidades con la autenticidad que había cultivado en los talleres. Cada afirmación, cada anécdota resonaba con sinceridad, había transformado su miedo en poder. El impacto que generó en la audiencia fue palpable. Miguel no solo estaba debatiendo, estaba conectando. Las miradas cambiaron de aprensión a admiración. El aliento parecía cortarse en momentos clave, y Miguel comprendió que tenía el poder de tocar vidas con su voz, el mismo poder que había temido en el pasado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su discurso fuera interrumpido por una acalorada réplica de Ulises, quien resurgió con la fuerza que siempre había mantenido.
Miguel sintió una punzada, pero en lugar de ceder, dejó que la tensión entre sus pensamientos floreciera. En su interior, un dilema creció. Debería responder desde la defensiva buscando descalificar a Ulises o usar esa oportunidad para reafirmar su propia verdad sin temor a la crítica. Esa decisión podría marcar el rumbo no solo del debate, sino de su jungla personal de autovaloración. Así, el instante de su respuesta se convirtió en un momento no solo decisivo para el torneo, sino para su vida entera. ¿Podría Miguel encontrar la respuesta en su voz o se dejaría arrastrar por las sombras de la competencia? La tensión creció y con ella la importancia de la decisión que estaba a punto de tomar. Miguel se detuvo un instante antes de responder, sintiendo el peso de la mirada de la audiencia sobre él. En su interior, la lucha era feroz. Cada parte de él quería demostrar que podía superar a Ulises, que su voz tenía un lugar en esta contienda. Pero en medio de esa batalla interna, una claridad lo invadió. No se trataba de derrotar a Ulises, se trataba de demostrar su valía ante sí mismo. A medida que las palabras se formaban en su mente, Miguel recordó los momentos en que había dudado de sí mismo. Las burlas, las críticas, cada una había dejado una marca, una herida. Pero ahora esos recuerdos no lo mantenían prisionero, sino que le ofrecían una perspectiva valiosa. Se dio cuenta de que para cerrar el capítulo de inseguridades debía ser honesto. La autenticidad que había cultivado en el taller era su mayor fortaleza. Cada afirmación, cada anécdota resonaba con sinceridad. Había transformado su miedo en poder. El impacto que generó en la audiencia fue palpable. Miguel no solo estaba debatiendo, estaba conectando. Las miradas cambiaron de aprehensión a admiración. El aliento parecía cortarse en momentos clave, y Miguel comprendió que tenía el poder de tocar vidas con su voz, el mismo poder que había temido en el pasado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su discurso fuera interrumpido por una acalorada réplica de Ulises, quien resurgió con la fuerza que siempre había mantenido. Miguel sintió una punzada, pero en lugar de ceder, dejó que la tensión entre sus pensamientos floreciera. En su interior, un dilema creció. ¿Debería responder desde la defensiva buscando descalificar a Ulises o usar esa oportunidad para reafirmar su propia verdad sin temor a la crítica? Esa decisión podría marcar el rumbo no solo del debate, sino de su jungla personal de autovaloración. Así, el instante de su respuesta se convirtió en un momento no solo decisivo para el torneo, sino para su vida entera. ¿Podría Miguel encontrar la respuesta en su voz o se dejaría arrastrar por las sombras de la competencia? La tensión creció y con ella la importancia de la decisión que estaba a punto de tomar. Miguel se detuvo un instante antes de responder, sintiendo el peso de la mirada de la audiencia sobre él. En su interior, la lucha era feroz. Cada parte de él quería demostrar que podía superar a Ulises, que su voz tenía un lugar en esta contienda. Pero en medio de esa batalla interna, una claridad lo invadió. No se trataba de derrotar a Ulises, se trataba de demostrar su valía ante sí mismo. A medida que las palabras se formaban en su mente, Miguel recordó los momentos en que había dudado de sí mismo. Las burlas, las críticas, cada una había dejado una marca, una herida. Pero ahora esos recuerdos no lo mantenían prisionero, sino que le ofrecían una perspectiva valiosa. Se dio cuenta de que para cerrar el capítulo de inseguridades debía ser honesto.
La autenticidad que había cultivado en el taller era su mayor fortaleza. Ulises, comenzó Miguel, sintiendo cómo su voz resonaba con determinación. Reconozco tu habilidad y tu talento, pero me gustaría invitarte a reflexionar junto a mí sobre lo que realmente significa competir. Más allá de lo que se mide en un podio, la victoria va más allá de los trofeos. Al pronunciar esas palabras, sintió que el nudo de su garganta se aflojaba. Sugirió que la competencia debía servir como un espejo, una herramienta para crecer. Su tono era firme, pero lleno de respeto. Cada palabra era un ladrillo que colocaba en el camino hacia su verdadero yo. Ulises, sorprendido por la dirección que tomaba la conversación, hizo una pausa. Miguel observó su expresión de incredulidad y se sintió liberado. No necesitaba ganar en el sentido convencional. Había ganado al atreverse a ser vulnerable. La lección más importante no era vencer a su oponente, sino superar sus propias limitaciones internas. La audiencia estaba cautivada. Cada rostro reflejaba la conexión que Miguel había forjado a través de su honestidad. La atmósfera había cambiado. La competitividad se había transformado en admiración, y el respeto comenzó a tejerse entre los presentes. Mientras su discurso avanzaba, Miguel recordó a sus compañeros del taller, aquellos que lo apoyaron, que valoraban su viaje por encima de los premios. Se sintió fortalecido por el conocimiento de que cada uno de ellos había luchado batallas similares. Esa red de vulnerabilidad no solo lo había sostenido, sino que lo había inspirado a ser el mejor Miguel que podía ser. Al concluir, las palmas resonaron en el auditorio, y Miguel sintió una calidez dentro de él. Observó a Ulises, quien, aunque aún firme, parecía contemplar lo que se había dicho. La rivalidad había dado paso a una conversación más profunda sobre lo que significa ser humano. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la oleada de emociones que lo inundaban, el juez principal se acercó al micrófono. La tensión en el aire volvió a espesarse. Con un tono grave, anunció algo inesperado. Este torneo no se trataría solo de un ganador único. Incluirían una ronda adicional, donde los competidores tendrían que colaborar en equipos, enfrentando sus diferencias y uniendo sus voces. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El desafío no solo se volvía más complejo, significaba que tendría que trabajar junto a Ulises. La posibilidad de colaboración y el riesgo que conllevaba hizo que la adrenalina fluyera de nuevo. Ahora, Miguel debía encontrar una manera de combinar su voz con la de aquel que había sido su rival. Podrían unirse y construir algo grandioso, o la competitividad destruiría lo que había logrado hasta ahora. Mientras los demás competidores comenzaban a formular planes, Miguel se sintió en la encrucijada de una nueva transformación. El tiempo se estaba agotando. ¿Qué tiempo debía elegir? ¿Aceptaría este reto o dejaría que el miedo lo paralizara una vez más? Miguel respiró hondo, la incertidumbre en su interior presionando cada fibra de su ser. Estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva, no solo en un torneo, sino en su viaje personal de autodescubrimiento. La propuesta de colaborar con Ulises, su antiguo rival, era tanto un desafío como una oportunidad. Esa combinación inquietante lo llevó a una nueva perspectiva.
Su crecimiento no solo dependía de su capacidad de competir, sino de su habilidad para unir fuerzas con alguien que hasta ese momento había representado todo lo que él temía. Decidido a enfrentarlo, Miguel se acercó a Ulises, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y desafío. Si vamos a hacer esto, propongo que abarquemos algo diferente en nuestra presentación, cada uno desde nuestra realidad, sugirió Miguel, con una voz que resonaba en su interior. Ulises, aún receloso, asintió con un gesto. No había vuelta atrás, unían sus historias para crear algo significativo. Mientras trabajaban juntos, el ambiente se fue llenando de tensiones, pero también de aprendizajes. Miguel utilizó su habilidad para conectar con las emociones y las inseguridades que había enfrentado, mientras Ulises, a su manera, aportaba lógica y estructura. A medida que avanzaba la colaboración, Miguel sentía que ya no estaba en la sombra de su rival, estaba construyendo un puente, y eso le daba una nueva dimensión de confianza. El deseo de ser visto y escuchado florecía, no solo como un competidor, sino como un ser humano auténtico. Los días que siguieron al primer encuentro fueron intensos. En un punto crítico, Miguel se dio cuenta de que había dejado atrás las inseguridades que lo habían atormentado durante tanto tiempo. En lugar de enfocarse en los peligros de la comparación, se concentró en el valor de la unidad y la co-creación. El debate se convirtió en un campo fértil para explorar las ideas, transformando la rivalidad en una conversación proactiva. La noche anterior al concurso, Miguel se sentó solo en su habitación, reflexionando sobre la magnitud del viaje que había emprendido. Miró a su alrededor y en cada rincón pudo ver las huellas de su transformación. Ya no era un joven temeroso, oculto tras la sombra de las expectativas ajenas. Se había convertido en un estudiante comprometido, un compañero de diálogo y un defensor de su evolución personal. Las palabras de su madre resonaban en su mente, confirmando que la fortaleza siempre había estado dentro de él. El día del torneo, Miguel y Ulises culminaron su ensayo con un sentido de propósito compartido. Al enfrentarse a la audiencia, ya no eran dos rivales, eran dos historias que se entrelazaban en una narrativa más amplia. Miguel comenzó a hablar y su voz se convirtió en un faro de sinceridad. Compartió su historia sobre la lucha personal, sus miedos y cómo había aprendido a superar el desafío que representaba Ulises. La vulnerabilidad que había abrazado se convirtió en una herramienta poderosa para inclusividad. Ulises, en su turno, siguió el ejemplo de Miguel. Su participación luego no consistió en competir, sino en reflejar lo que representaba su camino, el reto y el crecimiento. Juntos lograron algo que nunca habrían podido hacer solos. La respuesta del público fue abrumadora. Cada palabra pronunciada resonó con autenticidad, creando conexiones profundas que trascendieron los típicos elogios competitivos. Cuando finalmente se anunciaron los resultados, Miguel sintió un torrente de emociones. No era importante quién había ganado. El verdadero triunfo era la transformación que había ocurrido en su interior y en su relación con Ulises. Había aprendido que la verdadera victoria no se medía por trofeos, sino por la capacidad de unir, de reconocer la humanidad en cada uno de ellos. La mirada de Ulises era ahora de respeto, una validación cálida que Miguel había ansiado. Habían desafiado sus propios procesos y la dinámica que los había separado tanto tiempo. Con el torneo detrás de él, Miguel se dio cuenta de que había logrado un crecimiento personal y profesional considerable.
las experiencias, las interacciones y la autocomprensión que había forjado a través de la rivalidad y la colaboración lo tenían listo para enfrentar nuevos desafíos. Con una confianza renovada, no solo había conquistado un concurso, sino que había transformado una relación adversarial en una amistad fundamentada en el respeto. Esa conexión le permitió abrazar su futuro con una sensación de pertenencia a su propia historia. La historia de Miguel era ahora un símbolo de superación personal, una narrativa resplandeciente de transformación. Había aprendido que la empatía y la colaboración eran esenciales no solo para navegar por la adversidad, sino también para crecer individualmente. Su viaje, que había comenzado con dudas y luchas internas, culminaba en la afirmación de que el ser humano puede levantarse y trascender cualquier obstáculo. El mensaje registrado en su corazón era claro: el verdadero poder reside en ser auténtico y compartir tu historia. Con esa certeza, Miguel emprendió el camino a su siguiente capítulo, listo para enfrentar cualquier desafío que llegara, armado con el conocimiento de que la verdadera victoria se encuentra en el arte de ser uno mismo y de dejar que otros brillen a su lado. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.